buenas tardes para todos y todas. Bueno, es un gusto estar acá y poder socializar la experiencia que se titula La Sociomatemática en el aula hospitalaria de la Clínica del Country. Para empezar, me gustaría preguntar si alguien sabe algo acerca de pedagogía hospitalaria, si alguna vez han escuchado ese concepto. Muy bien. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es hospitalidad. Entonces, es la cualidad de acoger y agasajar con amabilidad y generosidad a los invitados o extraños. También podemos definirla desde la, perdón, podemos ver que se traduce del griego filoxenia, que significa literalmente amor a los extraños. También podemos ver acá una nube de palabras de cómo las personas asocian el concepto de hospitalidad como alojamiento, amabilidad, entre otros. En latín, hospitare significa recibir como invitado y, por último, es también la estancia de los enfermos en el hospital. Y en esta última es en la que nos vamos a centrar. Carlos Escliar en el 2011 dice que se trata de recibir al otro sin hacerle ninguna pregunta. Se trata de la posibilidad de ser anfitriones sin establecer ninguna condición. Esto es solamente para introducirnos en eso que llamamos nosotros hospitalidad. Entonces, ahora sí, miremos un poco rápidamente acerca de pedagogía hospitalaria. ¿Cómo surge la pedagogía hospitalaria en el mundo? Surge a partir de las enfermedades que presenta la población pediátrica, población infantil. Inicialmente, a causa de las guerras mundiales y en Francia, por ejemplo, aparecen las primeras aulas al aire libre a causa de la poliomielitis. En el caso de Colombia, la primera experiencia documentada que hay en este campo se da en el año 71 en el Hospital de la Misericordia en el pabellón de quemados y cirugía plástica. Bueno, pero entonces ahora centrémonos en la sociomatemática en la Clínica del Country. Entonces, para eso quise identificar y construir a partir de las interacciones sociales que se dan con los pacientes pediátricos, condiciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje empleando la sociomatemática. Y además, poder diseñar e implementar herramientas a partir de los intereses y las motivaciones de las y los educandos hospitalarios. Creo que eso es muy importante porque si sabemos cuáles son sus motivaciones, podemos realmente llevar a cabo un proceso educativo. Rediseñar un conjunto de herramientas didácticas como recurso en el proceso de enseñanza, como tangrams, como las regletas de Cuisiner y otros elementos que trabajamos normalmente en el aula regular. Co-construir con los educandos hospitalarios las estrategias de enseñanza desde el componente sociomatemático. La sociomatemática es un componente del aula escolar, de la cultura, donde establecemos unas reglas, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para llevar a cabo esa matemática. Pero en el aula hospitalaria lo que yo busco es poderla adaptar y mirar cómo funcionaría. Y por último, identificar las relaciones sociales entre los educandos y su entorno clínico. Ahí aparecen papás, acudientes, el servicio de enfermería, toda la parte asistencial de la clínica. Bueno, las niñas, niños y jóvenes en situación de enfermedad han asistido a las aulas hospitalarias durante estancias en estos espacios. Se considera que una estancia hospitalaria es larga cuando el niño, la niña o el joven debe permanecer más de 15 días hospitalizados o cuando su tratamiento puede causar ausencia del aula regular hasta de 6 meses. Y esto se da, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen una enfermedad Cray, muy oncológica. buenas tardes. Las aulas hospitalarias hacen parte de la pedagogía hospitalaria, cuyo principio se basa en la Doña Pilar, ¿a flexibilidad qué horas de tiene los procesos de enseñanza la y aprendizaje. programación? ¿A qué Y la sociomatemática aparece como una posible estrategia para potencializar estos procesos.
Muy bien, entonces, ¿cómo se plantea? ¿La pedagogía hospitalaria tiene un modelo pedagógico? No lo tiene, pero la sociomatemática sí. ¿Por qué? Porque se da en el aula regular y además es importante que sea ajustada y aplicada para validar en un aula hospitalaria, que genera la motivación de poder reconocer e identificar esas condiciones pedagógicas para el intercambio de saberes mediadas por los intereses y motivaciones de las y los educandos ¿Aló, hospitalarios me escucha? para disfrutar los procesos de enseñanza y aprendizaje Nosotros en el aula hospitalaria. Vale. Se espera generar entonces una permanencia de las y de los educandos hospitalarios, además de promover sus tiempos libres. Estos tiempos libres, tal vez cuando uno no hace parte del contexto hospitalario, no los entiende. Y esos tiempos libres se dan cuando el niño, la niña, el joven no tiene un procedimiento médico, sino que está recibiendo de pronto su tratamiento, está canalizado, de pronto si es un paciente oncológico, está en quimioterapia, pero aún así tiene todas las ganas y las motivaciones para trabajar. Lo que pasa es que a veces no hay esa persona que pueda, digamos, mediar ese tiempo libre. Siguiente. Ok, esto también viene de un contexto teórico donde me basé en el CIME, que es el modelo de matemáticas constructivas del Centro de Investigación de Modelos en el 2008 y fue el referente de investigación. A partir de allí, ¿qué se hacía? Identificar esas motivaciones e intereses para aprender matemáticas en el hospital, basado en un modelo constructivista, pero también teniendo en cuenta los pensamientos matemáticos, pensamiento numérico, geométrico, variacional, entre otros. Y la sociomatemática, como lo decía al principio, es una dimensión de la matemática que propicia el aprendizaje solidario y colaborativo y que nace de la cultura en el aula de matemáticas. Esta parte que dice solidario y colaborativo hace parte también del trabajo que hacen los cuidadores, papá, mamá, pero también el personal médico. Bueno, ¿quiénes fueron nuestra población participante? Fueron niñas, niños y jóvenes entre los 3 y los 18 años. Aquí podemos ver que el 41% de nuestra población oscilaba entre los 6 y los 10 años de edad, mientras que el casi 30% fueron niñas y niños entre los 11 y 14 años. 3 educandos hospitalarios de sexo masculino, 4 de género femenino, y los ciclos en los cuales se encontraban era el primero, tercero, cuarto y quinto. Esto de acuerdo a la categorización que hacen los estándares básicos de competencias. Y también hacían parte del servicio de hemato-oncología pediátrica de la clínica del Country, con estancias pues superiores a 15 días. Bueno, ¿cuál fue la metodología? Empezamos con una conversación inicial, la cual nosotros llamamos conversación cordial, donde logramos interactuar con la niña, con el niño y con su familia, precisamente para entender el contexto y también esa motivación. Además, al hacer las preguntas sobre los hábitos de aprendizaje autónomo, utilizamos emoticones. Vimos que era una forma práctica, pero también motivante para ellos para poderse expresar de forma no verbal. Además, porque era un poco inquietante ese primer acercamiento. Entre los propósitos, indaga precisamente cuáles son los gustos y la autonomía de los estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas basadas en sus experiencias en el aula de clase regular. Y los instrumentos, algunos fueron juegos didácticos que se adaptaron para el aula hospitalaria, es decir, que cumplieran normas de bioseguridad. Ahorita es un término que utilizamos constantemente a partir de la pandemia, pero mucho antes en el aula hospitalaria siempre hemos tenido en cuenta las normas de bioseguridad.
¿Qué conclusiones podemos encontrar? Bueno, dar la oportunidad de aprender las motivaciones e intereses nos permite flexibilizar el currículo. Y esto pues no ocurre solo en el aula hospitalaria, sino en cualquier otro escenario pedagógico. Además que es mucho más enriquecedor cuando se aprenden las matemáticas eh, por medio de recursos didácticos palpables. Eso es como materializar las matemáticas. También proponer situaciones sencillas que permitan fortalecer la capacidad de los niños para resolver situaciones cada vez mucho más complejas y en lo posible pues que tengan que ver con su contexto o más bien con sus motivaciones. El componente socioafectivo para nosotros es uno de los más importantes. Si el niño no se siente bien emocionalmente, pues va a ser muy poco el proceso pedagógico que vaya a tener. Entonces nosotros priorizamos las competencias socioemocionales, luego las físicas recreativas y por último las metacognitivas. No es que no sean importantes, sino que dada su situación de enfermedad, de esta forma nos ha funcionado. Y por último se encuentran las motivaciones de la dimensión sociomatemática, ya que ellos pueden hacer un trabajo autónomo cuando papá o mamá no están porque están trabajando o por alguna otra situación, pero también de forma colaborativa cuando están sus cuidadores o el personal de salud. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muy linda la iniciativa, súper. Entonces, bueno, Camilo nos presentó su proyecto La Sociomatemática en el aula hospitalaria de la Clínica del Country. A nombre de la institución Colegio Eladia Mejía. Muchas gracias, magnífico. En este momento pues abrimos la sesión de preguntas, de consultas, para contar pues y interactuar con las experiencias. Muchas gracias, Camilo. Voy a compartir a uno de los participantes. Un momento. Camilo, está muy bonita la iniciativa. Yo tengo una consulta respecto a algo que mencionabas del rango de edades. Entendería que teniendo en cuenta que todos son de grados diferentes, se requiere como un proceso totalmente diferente para cada uno. Entonces, ¿esto es un modelo personalizado? Correcto, sí, señor. Lo que podemos hacer es, digamos, agrupar los niños por edad, niños y niñas, pero hay algo importante y es que cuando son pacientes oncológicos, que son con los que he trabajado, generalmente están aislados porque están inmunosuprimidos, sus defensas están muy bajas, entonces va a ser muy poca la interacción social que puedan hacer, salvo con cuidador y con docente o terapeuta, enfermera, digamos que el personal de salud. Entonces, efectivamente, en esta clínica por lo menos se trabaja de forma unipersonal. En la pandemia hemos tenido experiencias donde hacemos trabajos grupales con niños del mismo rango de edad, por lo menos del mismo ciclo educativo, y ha funcionado. Y pues gracias a eso hemos pensado también cómo seguir ese modelo cuando el niño esté en casa, porque a veces la hospitalización también se da en casa. Otra participante. Un momento. Hola, tengo una pregunta de estructura. ¿Esta asignación de profesores la hace el Estado, la hace la clínica o cómo funciona esa red de vinculación? ¿Dónde lo solicita uno? ¿Cualquier papá lo puede hacer? ¿Importa el estrato socioeconómico, la IPS, la EPS o la red de salud? Digamos que en términos de estructura, ¿cómo funciona que llegue un profe a atender a un chico en pedagogía hospitalaria? Vale, muchas gracias por tu pregunta. Y nosotros estamos vinculados a la Secretaría de Educación Distrital. Yo pertenezco al Colegio Eladia Mejía, que es un colegio, una institución educativa distrital en la localidad de Barrios Unidos, pero en Bogotá somos 32 aulas hospitalarias. Estamos en instituciones públicas y privadas y los recursos vienen de la Secretaría de Educación. Esto es gracias al Acuerdo 453 de 2010 del Consejo de Bogotá, donde se crea el apoyo, el programa de aulas hospitalarias. Se hizo un pilotaje en la clínica, en la Fundación Cardio Infantil, y a partir de ahí ya hoy en día somos 62 docentes. Cualquier paciente
estudiante de unidad escolar puede acceder al servicio, es totalmente gratuito. Y también en ocasiones tenemos población que no es de Bogotá, que vienen remitidos por su EPS porque de pronto en la ciudad o población donde están no tienen los servicios que presta un nivel 4 o 5, pues a nivel salud. Entonces los atendemos acá en la ciudad.